El tema de la predicación es el rechazo del verdadero pastor. El rechazo del verdadero pastor. El capítulo 11 de Zacarías es un capítulo muy triste, muy doloroso y muy feo en muchos sentidos. En comparación de los capítulos 9 y 10, hace un contraste muy marcado. Este capítulo 11 presenta al Mesías como un pastor. Y regularmente como cristianos, cuando nosotros leemos el Salmo 23, pues nos alienta y nos anima el saber que tenemos a Dios que es nuestro pastor. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es un salmo muy hermoso que nos habla del cuidado de Dios, su trato de Dios para con su pueblo como de un pastor. El profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 10, nos habla un poco más acerca del pastor que es Dios. Vamos a ir allí a Isaías 40, 10 y 11. Una porción muy similar al Salmo 23 que escribe David. Pero Isaías dice que Dios reúne a los corderos y los conduce suavemente. Ese es el Señor. Usted me va alcanzando. Isaías 40, 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. Y qué hermosa imagen de Dios es esta, ¿no? Que Dios apacente a sus ovejas. Cuando hablamos cuando habla la Biblia de apacentar, habla de alimentar, habla de cuidar, habla de proteger. Isaías 40, 11 dice que vendrá como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Imagínense esta escena. Habla de algo tierno, de algo bondadoso de Dios como pastor, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces, Isaías presenta a Dios como algo muy tierno, algo muy cercano, de mucho cuidado, que es agradable. En el Evangelio de Juan, no lo busque, capítulo 10, dice Jesús: yo soy el buen pastor y el buen pastor cuida de sus ovejas. Y esta imagen también nos agrada mucho, porque nos habla de que Dios nos cuida, de que Cristo nos protege, y eso es hermoso. Pero todo lo contrario sucede cuando llegamos al capítulo 11 del libro de Zacarías. En el libro de Zacarías, Dios nos habla de que vendría a restaurar a Israel. Dios prometió en el libro de Zacarías darle salvación en el futuro a Israel. También prometió restauración y que los volvería a reunir. En los capítulos 9 y 10 y anteriores nos habla de que Dios restauraría a su nación, a su pueblo. Recordemos que en Génesis 12, con el llamado de Abraham, Dios prometió, hizo un pacto con Abraham que cuidaría de ellos por siempre. Pero cuando llegamos al capítulo 11 de Zacarías, es un capítulo muy sombrío, muy triste. Y vamos a ver por qué está escrito ahí. Dios tiene algo que hablarnos esta tarde a nosotros como iglesia. Si está un pasaje tan sombrío y triste, es porque tiene un propósito de Dios. Vayamos con esa introducción a Zacarías capítulo 11. Los primeros 3 capítulos de Zacarías 11 son poéticos. Se les consideran así esos versículos. O de manera metafórica. No se pueden tomar de manera literal, pero hay un mensaje ahí espiritual. Entonces vamos a leer estos versículos del 1 al 3, que son considerados por los comentaristas como versículos poéticos. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Voy a leer hasta el 3 para luego regresar. Aullad, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado,
voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Estos 3 versículos son críticos. Si podemos analizarlos uno por uno, nos damos cuenta que aparecen 3 países, 3 ciudades: Líbano, Basán y Jordán. Si usted ubica de manera geográfica, Israel es como una península que está a lo largo. En el norte está Líbano, su frontera norte, y luego está Basán a la mitad y Jordán hasta el final. Lo que el texto nos habla de manera poética es de que viene un juicio de Dios desde el norte hasta el sur. Alcanzará todas las esferas, los lugares de la nación de Israel. El Líbano es uno de los países, inclusive su bandera tiene como símbolo hay un cedro, es el símbolo del Líbano, uno de los árboles más frondosos que el hombre puede tener en esta tierra. Y dice: oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Este versículo nos dice: abre tus puertas, y nos habla de que se deje que algo suceda. Algo va a suceder. Por eso el texto dice: abre tus puertas. Permite de que lo que viene suceda, dice otro texto de otra versión. Y luego dice el versículo: y consuma el fuego de tus cedros. Cuando leemos esto, hermanos, podemos imaginarnos un incendio forestal que consume de manera avasalladora todo lo que encuentra a su alcance y lo va destruyendo, y no hay nadie que lo contenga. Ese es el juicio que Dios está hablando del futuro de Israel. Ya de manera espiritual podemos ver que Dios está aquí revelando a Zacarías de que viene un juicio hacia la nación de Israel, la cual no podrá ser detenida. Usted puede ver en la televisión, en algunos lugares, cuando hay incendios forestales, que la gente intenta apagarlos y no hay manera de hacerlo porque es tan grande y tan impetuoso. Y el juicio de Dios es igual. Una vez Dios lo decreta, no hay nada que lo detenga. Versículo 2. Aullad, oh ciprés, un árbol de menor calidad que el cedro. Dice: porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Y esto nos habla, hermanos, que la caída de los árboles del norte al sur será tan grande que nada ni nadie podrá detenerlo. Basán está más o menos al centro de lo que es hoy geográficamente Israel. Y el texto dice: sus árboles magníficos son derribados. Y aquí no solamente es entenderlo de manera metafórica o poética, sino que todas las personas grandes, los gobernantes de esos lugares, serán derribados ante la presencia de Dios. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque es espeso y es derribado. Esto literalmente significa que viene algo que destruirá con ímpetu y dañará todo ese lugar. Dice el texto: porque el bosque espeso es derribado. Leyendo un poco acerca de este versículo 2, me encontré de que en el tiempo antes de que fuera llevado cautivo Israel, esa región tenía muchos árboles y había muchos animales. Y lo que está profetizando aquí Zacarías, que Dios le está revelando, es que viene una destrucción sin precedentes. Versículo 3. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Después del cautiverio del norte, las bestias salvajes comenzaron a multiplicarse en esa región. Dice, por ejemplo, Segunda de Reyes 17:25, Jeremías 49:19, nos habla que esos lugares eran lugares donde había muchos animales y mucha vegetación.
Pero Zacarías dice que esos lugares iban a ser destruidos por un fuego. Y aún los animales salvajes iban a ser exterminados. Esto es una imagen poética y nos habla de un sufrimiento sin precedentes. Dice el texto 3 una vez más: voz de aullido de pastores. Esa palabra aullido hace referencia como cuando aúlla un coyote, solitario, gimiendo, por todo lo que está presenciando, por todo lo que sus ojos están viendo. Hay una exclamación y un grito tan grande de los líderes de la nación de Israel, porque su magnificencia es asolada y nos habla de una catástrofe muy grande. Versículo 4: así ha dicho Jehová mi Dios. Esto es muy importante, la palabra de Dios dada al profeta. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza. ¿Qué entiende usted con esa última frase? Apacienta las ovejas de la matanza. Se escucha como que dale de comer a estas ovejas, aunque finalmente van a ser sacrificadas, van a morir. Es lo que se entiende. Dales de comer, cuídalas, porque después de que las cuides y las alimentes, van a morir, van hacia un matadero. Y sabe que cuando yo leía esto me estremecía, hermanos, porque a veces nos es difícil entender cómo la gente le desea mal a otro, ¿verdad? Eso duele. Cuando leemos, cuando escuchamos o cuando vemos que la gente le desea mal a otro, o cuando la gente que no es cristiana nos desea algo mal a los cristianos, eso es difícil de aceptar y decir, y a veces decimos, es que no logran entender nuestra fe. Pero es difícil de aceptar cuando alguien nos desea el mal, ¿verdad? Ahora imagínese cuando es Dios el que desea el mal de usted. ¿Cómo lo entendería? ¿Qué hice? Porque Dios tiene contra mí esa actitud. Si leemos el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿cómo yo puedo comprender y entender que ese mismo Dios que es pastor también desea que yo muera, que sufra? Por eso es que el capítulo 11 es muy sombrío y muy triste, porque el texto dice: apacienta las ovejas de la matanza. La palabra apacentar significa cuidar, alimentar, conducir y amamantar. La instrucción que Dios le está dando a Zacarías es: tú alimentalos, dales la palabra, cuida de ellos. Pero al final van a ser ovejas que van a ser sacrificadas y van a morir. Las ovejas que está aquí describiendo Zacarías es la nación de Israel. ¿Se recuerda cuando vino Cristo a esta tierra? Dice Juan 1:8 que a los suyos vino y no lo recibieron. ¿Sabe que cuando nosotros no aceptamos y no recibimos el plan de Dios como Dios desea que lo recibamos, después de que ese mensaje vino a tu vida y tú lo rechazaste, luego viene juicio? Es tan difícil, hermanos. A veces me cuesta con muchos cristianos que tienen a Dios en un lugar, que Dios es amor y que no pasa nada. Cuando yo lo veo a usted aquí en la iglesia los martes y los domingos, me da mucho gusto. Pero cuando yo veo que esa palabra que se escucha no se pone en práctica, después de un tiempo, esa palabra es juicio. Porque sabes lo que tienes que hacer y no lo hiciste. Y no lo hiciste. Lo que está mostrando aquí Zacarías es de que Dios mismo les está hablando que vendría un momento en el cual ese rebaño iba a ser martirizado. Zacarías 11:4 dice: apacienta las ovejas de la matanza, versículo 5, a las cuales matan sus compradores.
¿Quiénes son los compradores? Son los extranjeros, los países, los gobernantes fuera de Israel. Y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque ha enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Y aquí los pastores son los líderes de Israel. ¿Sabe que siempre Dios utilizó otras naciones para disciplinar a Israel cuando se fue detrás de la idolatría? Siempre Dios buscó a los asirios, a los babilonios, a los griegos, a los romanos, para disciplinar a su nación que se fue detrás de la idolatría y detrás de la corrupción, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, no se sienten mal. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque ha enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. 6. Por tanto, no tendré yo más piedad de los moradores de la tierra. Aquí está hablando Dios. Ya no habrá misericordia, dice Jehová. Porque he aquí, yo entregué los moradores cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolará la tierra, y no los libraré de sus manos. ¿Sabe por qué Dios estaba profetizando esto, hermanos? Porque Israel había sido una nación que constantemente estuvo en rebeldía en contra de Dios. Mientras yo leía esto, me acordé mucho de la parábola del hijo pródigo. Usted la ha leído. Y yo me hice esta pregunta. Bueno, ya anteriormente me la había hecho, pero recientemente la hice con más constancia. Se recuerda que el hijo pródigo va con el papá y le dice: dame todos los bienes que me pertenecen, porque yo me voy a ir. Y los vendió y se fue. Yo me hice una pregunta: ¿por qué el padre nunca hizo nada por detenerlo? No lo dice la Biblia. Pero el padre pudo haber acercándose con su hijo y decirle: no te vayas, te vas a equivocar. Pero según la historia dice que no le dijo nada, simplemente lo que el hijo le pidió se lo dio. ¿Y sabe cuál es la enseñanza ahí, hermano? Que cuando una persona, llámese un hijo, llámese una mujer, un hombre, decide algo en su corazón, no hay fuerza humana y fuera de este mundo que lo detenga. Cuando alguien decide: me voy del templo, no lo detengas. Ora por él. Porque en su corazón ya lo resolvió que lo va a hacer. Cuando alguien decide abandonar el hogar, cuando alguien decide adulterar, fornicar, cuando alguien decide robar, cuando alguien decide hacer algo en su corazón, no hay fuerza humana que lo detenga. Y le pasó a Israel. Cuando en su corazón decidían no obedecer a Dios, ellos lo hacían. Miren lo que dice Jeremías capítulo 50, versículo 18. Jeremías 50, 18. El profeta Jeremías nos habla del tiempo cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y dice el texto 18 de Jeremías 50: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. Primero Dios permitió que estas naciones llevaran cautivas a Israel. Las disciplinó. ¿Sabe que Dios permite en la vida del creyente disciplina? El Padre, dice Hebreos 11, que el Padre que ama a su Hijo lo disciplina. Dios entonces constantemente disciplinó a Israel y permitió que otros países los llevaran cautivos, y de esa manera ellos pudieran darse cuenta que estaban caminando lejos del Señor. Vamos a volver a Zacarías 11:7. 11:7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño,
Y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté, ¿qué dice? Las ovejas. Aquí hay 2 puntos muy importantes. Dice Zacarías en su profecía: apacenté pues a las ovejas de la matanza. Es decir, Dios le dice a Zacarías que tendrían que ser alimentados, pero finalmente iban a recibir un juicio de Dios, la nación de Israel. Los pobres del rebaño. Si recordamos, cuando vino Jesús, la gente que más cerca estuvo de él, ¿quiénes fueron? Los pobres. Los pobres, los necesitados, los que no tenían. Y el texto dice: a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, el uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. ¿Sabe que mientras leía esto, vino a mi mente el momento cuando estaba Jesús para ser crucificado y Pilato lo saca al patio ante los judíos de su momento y les dice: ¿a quién quieres que les suelte o les libere? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y qué dijeron ellos? A Barrabás. ¿Sabe que el hombre siempre escoge a algo o a alguien que no sea Dios? Lamentablemente. Y esto es fuerte, hermanos, porque aunque es un pasaje profético, nos habla de nuestra condición humana. Regularmente, en lugar de buscar las cosas de Dios, buscamos las cosas que son de este mundo. Mire cómo lo dice Juan capítulo 19, versículos 12 al 15. Juan 19, 12, perdón. Juan 19, 12. Usted me alcanza. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Es el momento cuando Jesús ya está entregado. Pero en el fondo Pilato decía: no encuentro nada que hacer con él. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Jesús vino para ser el Mesías de los judíos, pero los judíos preferían mejor ¿a quién? Al César. Qué fuerte, ¿verdad? Versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: ¿qué? Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que ¿quién? Que César. ¿Y sabe que ese es el juicio más grande que viene para el cristiano en el siglo XXI? Que conociendo de Dios, siendo parte de una iglesia, prefieras más al César y al mundo que las cosas de Dios. Esto es fuerte, hermanos, porque Israel constantemente Dios le dio oportunidades. Israel constantemente fue rebelde y decidió por alguien y no fue por el Mesías. El extremo es de que aquí preferían mejor al César. Hoy en el tiempo presente, hermanos, es un mensaje muy importante para nosotros, que cada vez que tengamos la oportunidad de decidir por alguien o por algo, que eso sea Dios y no el mundo, porque el César representa las cosas de aquí y de ahora. Hoy muchos cristianos están decidiendo por el César y no están decidiendo por Cristo. Vayamos y regresemos al versículo 8 de Zacarías 11 y ahí lo vamos a dejar. Dice Zacarías 11:8: y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Qué difícil esta escena, hermanos. Que Dios, el que nos hace un llamado a aquellos para compartir su palabra, diga: me impaciente. Cuando alguien se impacienta es porque ha estado esperando que haya cambios, de que se mejoren las cosas.
pero no sucede nada. Yo sé que Dios ha tenido paciencia con la iglesia en este lugar. Dios, desde que se abrió esta iglesia, tiene paciencia y espera ver frutos en nosotros, hermanos. Pero llegado el momento que no haya frutos, también puede venir un juicio a esta iglesia, y que Dios nos guarde a nosotros. Porque todo lo que Dios está depositando en nuestras vidas es palabra que debe de dar gloria a Dios, y no lo está haciendo. Dice, destruí a 3 pastores, y habla de los líderes de Israel, los sacerdotes. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y esto nos habla de algo grave, hermanos, que gente que Dios con ellos trata, también ellos se molesten contra Dios. Versículo 9. Y dije, no os apacentaré la que muriere, que muera. Y dije, no os apacentaré la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que se quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Fíjese que aquí está hablando Dios, no es el hombre. Yo le dije, es triste y lamentable cuando escuchamos cuando la gente habla mal de nosotros, pero cuando es Dios, uno tiene que preguntarse por qué. Esta tarde, hermanos, ahora que volvamos a casa, es un buen momento para reflexionar. Señor, yo no quisiera ser como la gente que está escrita ahí en Zacarías 11. Que tú digas, si le va mal, que le vaya, es su problema. ¿Verdad que no? No nos gustaría. Señor, yo quisiera ver siempre al pastor del Salmo 23 y no al pastor de Zacarías 11. Y la única manera para que Dios nos guarde de ser el grupo de gente que está aquí, hermanos, es que vivamos con temor a la voluntad de Dios. Hay una frase que yo siempre suelo compartir con la iglesia: a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Cada vez que recibimos palabra de Dios, nos hace más responsables ante Dios. Eso tenemos que tenerlo en mente, hermanos. Cada predicación nos hace más responsables ante Dios y nos hace, nos lleva a no poner excusas, porque finalmente el mensaje ya fue entregado. Y pedirle a Dios, yo no quiero, Señor, ser como esa gente que tú hablas allí en Zacarías 11:9, que dice que la que está a punto de morir, que muera, y la que se pierda, que se perdiere, que se pierda, o la que quede sola, que se coma a la otra compañera. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser, Señor, una oveja de tu prado, que tú me apacientes. Israel llegó a este punto, hermanos, porque fue muy rebelde con Dios.